En este día siga contento. Donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, dice la Biblia. Hay libertad, gloria al Señor, y el Espíritu de Dios está en este lugar. Vamos a la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 18. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero hablar unos minutos acerca de poco de la cruz y hablar lo que el Señor me dio, gloria a Jesús. Todo lo tiene en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 18. Cuando lo tenga puede decir amén, puede estar de pies. Bienvenida a todas las visitas. We want to welcome our visitors. If you were here, this is your first time, or this is your second time, we want to welcome you regardless of this is your fourth and fifth time. Amen. Feel right at home and let the Spirit of the Lord minister to your soul, to your spirit, to your life this afternoon. Aleluya. Así le damos bienvenida a todos los visitantes. Sea tu primera, segunda vez. Bienvenido, bienvenida. Gloria al Señor. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Una vez más, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, una vez más, gracias por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo conoce. Y en esta tarde, Señor, queremos darte adoración, queremos, Señor, reconocer tu presencia una vez más en este lugar, Señor. Ministra conforme a la necesidad, Señor. Ministra, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, aún a los visitantes que están aquí por primera vez, ministrales, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor, poder tomar asiento en esta preciosa tarde. Y Pablo, en el libro de los Corintios, Pablo le escribe a esta iglesia de los Corintios porque era una iglesia nuevecita, era una iglesia que estaba comenzando y habían muchos asuntos que estaban aconteciendo en la iglesia. Habían desórdenes, dice la palabra que habían abusos en la cena del Señor, había inmoralidad sexual, había muchas cosas que estaban pasando. Pablo les habla acerca del matrimonio, le habla acerca de muchos temas, pero en esta tarde yo quiero hablar acerca de un tema, y en el primer capítulo de Corintios, Pablo le está escribiendo a esta iglesia porque había surgido la división. Diga división. Estaba aconteciendo que se estaban formando grupos, se estaban formando ciertos grupos dentro de la iglesia, y esto estaba causando una división bien grande en aquella iglesia. Parece que 2 o 3 se estaban formando y estaban, quién sabe, enseñando otras enseñanzas o estaban hablando de otras personas, pero lo que nos enseña es que había división en el pueblo del Señor. ¿Sucederá eso en estos días? Yo creo que sí sucede. Por eso es que la palabra de Dios es tan poderosa y nunca pasa de moda, porque la misma palabra que se aplica a los corintios, a los éfesos, a filipenses, a todas las generaciones de la vida, de la historia, se aplica a nuestra vida también. No hay otro libro que tenga ese poder, esa autoridad que pueda cambiar la generación pasada como la presente, como la venidera. La palabra de Dios es tan poderosa que es la única que puede meterse en el ser humano y cambiar el pensamiento o las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Pablo le está hablando a los de Corintios para corregir, porque habían desórdenes que habían surgido dentro de la iglesia. Y sabe que la división rompe o destruye el amor cristiano. Lo voy a decir otra vez. La división dentro de la iglesia, o las divisiones, o las murmuraciones, o los grupos, destruyen el amor cristiano. Lo aplastan.
No se puede manifestar verdaderamente el amor de Dios cuando estamos en un mismo lugar y hay 20 grupos, 30 grupos y cada uno tiene su pensamiento acerca de la palabra del Señor. Cada uno tiene su mejor opinión acerca de lo que se está enseñando o acerca de lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Hay división y a Dios nunca le ha agradado la división. Dios nos ha llamado, hace unos minutos Dios nos habló a través de la hermana y decía que lo que Dios quiere es unidad. Dios quiere que su pueblo sea unido. Porque Dios viene a buscar no 10 grupos dentro de la iglesia, ni 5 ni 4. Dios viene a buscar un solo grupo y es la iglesia del Señor. Es necesario que entendamos que esta palabra que Pablo le hablaba a los corintios es para nosotros también en esta tarde. En el capítulo 1 Pablo le dice: os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, que haya en vosotros, que no haya vosotros en divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo le está hablando a esta iglesia, le dice: yo quiero que ustedes de hoy en adelante, lo más pronto posible, comiencen a ponerse de acuerdo, porque ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo nosotros, la iglesia, vamos a seguir caminando como Dios nos ha llamado a caminar? Porque la iglesia es del Señor, pero se puede imaginar si nosotros todos camináramos de un mismo sentir, de un mismo pensar. La iglesia tomaría aún más fuerza y muchas vidas se salvaran por los cientos. Se salvaran por los cientos, por los miles, porque todos en esta casa estuviéramos pensando lo mismo, un mismo espíritu, es una fe, es un bautismo, es un Señor. Nadie estuviera jalando para allá, otro para acá, todos estuviéramos de un mismo espíritu. Por eso Pablo le dice: ya no quiero que haya divisiones dentro del pueblo, porque las divisiones a Dios no le agradan. A Dios no le agrada cuando nosotros que hemos confesado al Cristo de la gloria, a ese Dios de la cruz, cuando ya lo hemos confesado, estamos en discordia dentro de la iglesia. Estamos en división dentro de la iglesia. A veces pensamos que aquel hermano es de tal forma y aquel hermano, pero en esta tarde vamos a ver, hermano, lo poderoso que es la palabra de Dios, lo poderoso que es el sacrificio de la cruz, lo poderoso que es el Espíritu Santo cuando usted le permite que Él haga una obra en usted y en mí. Pablo le dice, porque ha sido informado, a Pablo le llegó una información y dijeron: he sido informado de que vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contienda. No solamente había división, había contienda. Quién sabe, había murmuración. Muchos en la iglesia en aquel tiempo no se llevaban. No se llevaban bien por X razón. No podían hablar el uno con el otro. Había orgullo, había tantas cosas, contiendas, divisiones, argumentos. A Dios no le agrada cuando hay eso en medio de su pueblo. A Dios no le agrada cuando el amor cristiano está siendo aplastado porque no nos podemos llevar los unos con los otros. Pensamos que somos mejores que el otro hermano que está al otro lado. Pensamos que hablamos mejor, pensamos que somos superiores que el otro hermano, cuando Dios, cuando murió en la cruz del Calvario, murió por todos nosotros. Dios no murió por un grupo especial y por el otro no. Pablo le dijo a esta iglesia: se me ha sido informado que hay contiendas, que hay divisiones. Quiere decir que cada uno de vosotros, mira, aquí están los grupitos, se formó un grupo y unos decían: yo soy de Pablo, porque decían: Pablo, este es el apóstol más grande y este Pablo Dios lo usa. Otro grupo comenzó a decir: yo soy de Apolo, a Pablo Dios lo comenzó a usar también, un hombre de Dios, y ya empezaron a formarse grupos. Unos eran de Apolos, otros eran de Pablo, otros eran de Cefas, Pedro, ese apóstol que Dios usó en el libro de Hechos. Otros decían: yo soy de Cristo. No. Entonces lo que sucede, hermanos, cuando se forman estos grupos,
comenzamos a categorizar ciertas personas porque lo hacemos en la tierra también. Cada uno de nosotros, yo pienso que tiene su predicador favorito, ¿verdad que sí? Y a lo mejor no es aquí en Río de Oiva, a lo mejor ese está en la televisión en Texas, en otro lugar. Y lo que comenzamos a hacer cuando hacemos grupos es que menospreciamos a las otras personas o hablamos mal de aquellos que no están en nuestro círculo. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces cuando hacemos grupos y decimos, este grupo es el mejor y este grupo está aquí porque a lo mejor se ha adaptado a la forma de vida tuya. Y no quiere decir que ese grupo que está ahí contigo es el mejor. No quiere decir que el grupo que está allá es mejor que este, sino que lo que se está formando es contienda y nos estamos tirando los unos a los otros. En vez de pelear nosotros juntos la buena batalla, nos estamos tirando y nos estamos haciendo daño los unos a los otros. Unos son de Pablo, otros de Apolos, de Cefas, de Cristo. Y Pablo le dice, ¿acaso estará dividido Cristo? Yo le pregunto en esta tarde a la iglesia, ¿acaso estará dividido Cristo? Jamás y nunca Cristo no está dividido. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro Dios, nuestro Cristo, que murió en la cruz por todos nosotros, que lo que trae es unidad, estemos nosotros separados, estemos distantes? Y tú puedes decir, pero hermano Omar, estamos todos en esta iglesia, estamos todos sentaditos, estamos todos en este lugar, pero en el corazón estamos tan distantes de nuestro hermano. Murmuramos contra nuestro hermano, hablamos de nuestro hermano, no nos preocupamos por la necesidad de nuestro hermano, no nos preocupamos si nuestro hermano está bien, si necesita algo, sea espiritual o material, no nos preocupamos cuál sea la necesidad, sino que muchas veces tratamos de aplastar o pisar a nuestro hermano con nuestras acciones, pensando que yo soy mejor que mi hermano, pensando que yo soy mejor y mayor y soy más superior que lo que tú puedas tener. Pablo estaba diciendo, a Dios no le agrada las divisiones. Pablo sigue hablando y dice, doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. No quiere decir que Pablo tenía nada en contra del bautismo, porque él estaba a favor del bautismo. Él habla muy bien en Romanos, él habla en sus cartas a favor del bautismo, pero lo que estaba pasando es que él está diciendo, yo le doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, porque cuando uno hace el paso del bautismo, quiere decir que ahora yo me entrego completamente a Dios, sepulto mi vida vieja y ahora camino en la vida nueva en Cristo. Pero estas personas no estaban haciendo eso y por eso él dice, yo le doy gracias a Dios que ninguno de ustedes bauticé, porque deberían estar andando bien y están andando como antes andaban. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Deberíamos ya estar comiendo comida sólida, maduro, viandas. En el capítulo 3 le dice, tengo que hablarle como niño porque todavía están actuando como niños. Todavía están actuando y necesitan darle leche, no pueden comer comida sólida. Es tiempo de que la iglesia en este tiempo crezca en esa área. Crezca y entendamos, iglesia, que somos uno en Cristo. Que somos uno, no somos 2, ni 3, ni 4, no importando que haya aquí muchas representaciones de diferentes naciones, lugares, pueblos, países, lenguas. La Biblia me dice en Apocalipsis que allá van a ver de todas las lenguas. En el cielo van a ver de todas las naciones, las lenguas, razas, alabando el nombre del Señor. ¿Por qué nosotros no nos podemos llevar como hijos de Dios? ¿Por qué no nos podemos amar como hijos de Dios? ¿Por qué no nos podemos soportar los unos a los otros en el amor del Señor? ¿Por qué no podemos nosotros llevarnos las cargas los unos de los otros? Pablo le dice, gracias doy a Dios que a ninguno de vosotros bauticé sino a Crispo y a Gayo. Crispo fue un principal de la sinagoga judía que se convirtió al cristianismo. Y Pablo usa a estos hombres, a Crispo, a Gayo, y después dice a la familia de Estefanas, porque esta gente, estos hombres, estas mujeres, el día que le dieron sus vidas a Cristo y se bautizaron, comenzaron a caminar dignamente en los caminos del Señor. Él los usa como ejemplo.
Gallo fue un hombre que hospedaba a los siervos de Dios en sus casas. El apóstol Juan en el capítulo 3 de Tercera de Juan habla, en el capítulo 1 de Tercera de Juan habla y le da instrucciones a Gallo. Dice, mi amado Gallo, porque este hombre hospedaba personas. Le dijo, ten cuidado. Entonces él usa a Crispo y a Gallo. La familia de Estefanas dice que fueron una de las primeras familias que se convirtieron en Acaya, provincia cuya capital de Corintio. Esta mujer servía a los santos. Dios nos ha llamado a nosotros, hermanos, a hacer algo en la casa del Señor, a servir en una área en especial. Pero muchas veces vienen las divisiones porque queremos servir donde está sirviendo la otra persona. Creemos que lo podemos hacer mejor y decimos, pero ¿por qué él está haciendo esto? ¿Por qué aquella está haciendo esto? Y eso causa divisiones, pero no entendemos es que Dios ya tiene un propósito con esa persona que está trabajando en esa área, pero Dios tiene algo para ti también. Dios tiene algo para ti, iglesia, también. Entonces vemos que Pablo usa a estas personas y dice, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefana, de los demás. No sé si he bautizado a otro alguno. 17, pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pablo les dice, el bautismo es poderoso, pero yo no me voy a estar todo el día y la noche hablándole del bautismo, porque Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. El bautismo es parte del evangelio. Pero cuando usted va afuera, usted predica el evangelio, la salvación de Cristo. Usted predica que Cristo murió por sus pecados, por nuestros pecados. De que Cristo un día va a regresar, de que Cristo resucitó el tercer día. Ese es el evangelio de Cristo. Que toda lengua, que toda rodilla va un día a confesar, se va a doblar ante la presencia del Dios viviente. Gloria al nombre de Jesús. También les dice Pablo, porque no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Este evangelio es un evangelio de poder. ¿Cuántos dicen amén? Esto es un evangelio de poder. Y Pablo le está diciendo a estas personas, porque los griegos en ese tiempo, a los griegos les gustaba mucho la sabiduría. La sabiduría les gustaba mucho y ellos premiaban la sabiduría en forma retórica, que quiere decir el arte de preparar argumentos persuasivos. Retóricamente, el arte de preparar argumentos persuasivos. Usted se ha encontrado con alguien que quiere hablar con usted y le da unos argumentos persuasivos. No son bíblicos y están ahí encima de usted. Los griegos premiaban esa clase de sabiduría. Esta iglesia pensaba que podían vivir de tal forma, pero nosotros necesitamos el poder de Dios. No podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Usted nunca va a poder lograr por sus propias fuerzas, o va a poder lograr ciertas cosas, pero ahí se va a quedar porque la Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer. Y si usted no tiene el poder de Dios, quiere decir que usted tiene el Espíritu Santo, pero si usted no pide esa llenura del poder de Dios, porque cada día hay que pedirle el poder de Dios. Hay que pedirle el poder de Dios cada día para que Dios nos ayude, para que no dependamos de nuestra propia sabiduría humana. Porque es muy fácil depender de nuestra sabiduría humana, ¿verdad que sí? Es muy fácil depender de lo que podemos estudiar o aprender o lo que nos enseñaron, pero eso es poderoso y es tremendo. Pero tenemos que aprender a depender del poder del Espíritu Santo. Porque cuando el poder del Espíritu Santo está operando en nosotros, ahora aprendemos a amar. Ahora yo aprendo a llevarme con mi hermano que es de otro país. Ahora aprendo a comer a lo mejor lo que el hermano ha traído a la fiesta donde yo fui, que no me parece muy bien, pero porque el hermano lo trajo, tengo el poder de Dios. Mira, el poder de Dios me mueve a compartir con mi hermano, me gusta la comida o no. Aprendo a amar a mi hermano tal y como él es. Aprendo a amar a mi hermano tal y de donde Dios lo trajo. No importa donde viva en la ciudad, no importa cómo esté, aprendo a amar a mi hermano porque el poder de Dios está en mí. Por eso Pablo le dice a esta gente, no con sabiduría de palabras. Hay gente que le gusta la oratoria, el arte del discurso público. Son muy buenos hablando y hablan y dicen muchas cosas y al final del día no dijeron nada.
dijeron muchas palabras muy bonitas, dijeron muchas cosas, pero la palabra me enseña a mí que cuando el Espíritu Santo bajó en Hechos, en el Pentecostés, nos enseña que los corazones de aquella gente compungieron, quiere decir que ardía algo en sus corazones y tuvieron que preguntar qué vamos a hacer. Cuando Pablo y Silas están allá y el poder de Dios cae en aquel lugar, aquel que estaba preso con toda la gente dijeron, ¿qué hacemos? Porque pudieron entender que era el poder de Dios que estaba en aquel lugar, y el poder de Dios es algo que humanamente usted no puede crear así. O usted puede decirle es algo que viene de lo alto, es algo sobrenatural, que se manifiesta en lo natural. Y cuando Dios se hace presente en aquel momento, dice que las puertas se estremecieron. Hubo algo sobrenatural en aquel lugar. Y Pablo le está diciendo a los corintios, basta ya de andar en tu sabiduría humana. Basta ya, iglesia, de nosotros caminar tanto tiempo en lo humano, pensando que podíamos lograr, y has reconocido que hasta este punto nada has logrado. Dios te dice en esta hora, no es con la sabiduría humana, no es con la fuerza humana, sino es con el poder de Dios. Es con el poder de Dios. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura. Es locura a los que se pierden. El que no le sirve al Señor, el que no ha conocido a Cristo, dice, tú eres loco, ¿cómo es que tú estás en la iglesia 4 días? ¿Cómo es que tú das 10% de lo que tú te has ganado? Esto es locura al que se pierde. ¿Cómo es que tú amas a tu enemigo? Es que yo no puedo entender, al que te hizo mal, tú tienes que amarlo. La gente dice, tú eres loco, ¿cómo es que tú llevas todo el santo domingo, lo pasas en la iglesia? Esto es locura para el que no conoce al Señor. Esto es locura para el que no ha conocido a Cristo. Ellos piensan que tú y yo estamos locos. Ellos piensan que nosotros se nos fue la mente. Ellos piensan, pero ¿cómo es que esto no cabe en la mente de ellos? Que nosotros actuemos y hagamos las cosas que hacemos para Dios. Eso como que me tiene que en esta tarde mover y decir, gracias Señor. Gracias Dios, porque el mundo piensa que yo soy un loco, pero en verdad yo no soy loco, yo soy tu hijo. En verdad yo no soy loco, Dios mío, yo soy bendecido, soy privilegiado de que tú me escogiste a mí para que yo andara en estos caminos. La palabra dice que para los que se pierden esto es poder de Dios. Para los que se pierden esto es locura, pero para nosotros, para ti, para mí, mira, escucha iglesia, para ti y para mí esto no es locura. Para ti, para mí esto es poder de Dios. Yo te voy a decir lo que es poder en este día. Es dunamis, es una fuerza, es una habilidad milagrosa, es eficacia, es un poder maravilloso, es autoridad, dominio, es potestad, es un reino, es un imperio. Para el creyente esto es poder. Esto es todo lo que tú necesitas y aún más todavía. Necesitas el poder de Dios. Yo quiero contarle algo. En la historia hubo un hombre que se llamó David Wilkerson. Para que ustedes conozcan, hermano, lo que el mundo piensa y lo que Dios piensa. Lo que el mundo muchas veces dice que es locura y lo que Dios dice, esto es poder. Porque muchas veces lo que nosotros pensamos que Dios nos llama a hacer, muchas veces no lo hacemos pensando qué van a decir de mí. No nos atrevemos a irnos en fe. No nos atrevemos a actuar en fe y movernos en fe cuando pensamos que esto es locura. Pero si tú verdaderamente entendieras que eso es poder de Dios. La historia me dice a mí que un hombre, un pastor, David Wilkerson, yo no sé cuántos conocen la historia, la voy a contar como quiera porque Dios me dijo, cuenta esa historia. Este hombre en los años 50 estaba lo más bien en Pensilvania, estaba bien en su iglesia, él estaba muy cómodo y dice que viendo una revista, dice que vio unos jóvenes muertos en Nueva York, porque en Nueva York en esos años había muchas gangas, como las hay en Chicago. Y dice que Dios lo conmovió a una compasión enorme por esas vidas, por ese lugar, porque Dios nos llamó a tener compasión. Dios nos llamó a tener compasión los unos por los otros. Por eso en este día nos dolemos porque nuestro pastor está
pasando un tiempo difícil, con pasión nos movemos, oramos, lloramos con los que lloran, nos preocupamos. Cuando no vemos a alguien, hermano, ¿qué pasó? Nunca piense que cuando alguien le dice ¿qué pasó, hermano? Es porque quiere averiguar, sino es que ese hermano se está moviendo a compasión para orar por usted, para ayudarlo. Y dice que fue conmovido al ver esa revista, ve esos jóvenes, 6 muertos. Y dice que él sintió por el Espíritu Santo irse a la ciudad de Nueva York. Para que usted vea que esto es locura para el que no conoce al Señor. Esto es locura. La gente, yo me imagino que alguien tuvo que haberle dicho, David, tú eres un loco. Alguien tuvo que haberle dicho, porque siempre hay alguien, ¿verdad que sí? Que quiere bajarle la nota a uno, como decimos en Puerto Rico, que quiere bajarle a uno. Uno está en el gozo del Señor y hay alguien que quiere decirle, mira, pero, y uno gozoso y ellos, pero tú estás loco. No escuche eso, no lo escuche. Si Dios lo llamó, Dios lo respalda. Y dice la historia que este hombre se fue movido por el Espíritu Santo a Nueva York. Porque cuando Dios llama a uno, Dios lo llama con propósito. Si Dios te dice a ti, el día que tú te vayas de esta iglesia, Dios te va a mover porque Dios te movió, Dios te abre la puerta, Dios confirmó y Dios tiene algo para ti donde te vas a ir. Nunca cojas las maletas así porque te enojaste y te fuiste. Si te vas de este lugar, el día que yo me vaya de este lugar con mi familia es porque Dios tiene algo mejor para mí en el otro lugar donde va a estar. Sea en Rusia, sea en China, en África, donde sea, el día que nos vayamos de este lugar, nos vamos porque Dios nos abrió puerta a otro lugar. Váyase con la bendición del Señor, iglesia. Váyase con el gozo del Señor, reconociendo y entendiendo en su espíritu que Dios le abrió y lo llamó al lugar donde usted va a ir. Y dice que él se fue a Nueva York y allá se encontró con Nicky Cruz. No se olvide el poder de la cruz, no se olvide el poder de la cruz, no se olvide, escuche, sígale el hilo, no se olvide el poder de la cruz. Esto es locura que este hombre en Pensilvania, en los 50, bien cómodo, sus padres, sus abuelos eran ministros. Él era un ministro también en los 50, Dios lo manda para allá con propósitos. Mucha gente, me imagino, dijeron, esto es locura, ¿cómo tú te vas a ir? Es locura. Pero llegó hasta Nueva York y allá dice la historia que se metió allá al tribunal donde estaba el caso. Él quería hablar con estos hombres y no se lo permitieron. Siguió caminando por la ciudad de Nueva York y se encontró con Nicky Cruz. Nicky Cruz. Y le voy a decir quién fue Nicky Cruz para que usted vea el poder de la cruz. Nicky Cruz fue un joven. Desde niño, sus padres eran satánicos. Sus padres lo maltrataron. Dice que lo echaban, él mismo lo dice, lo echaban a un corral con los cerdos. Su padre y su madre lo abusaron. Este muchacho creció lleno de odio. Lo que sabía era matar. Él quería vengarse. En él había odio, violencia. El poder de la cruz. En él había tanto odio, tanto sufrimiento. En él había tanto abuso. Era el único que sabía. Y en la ciudad de Nueva York comenzó a matar gente y comenzó a hacer barbaridades. Comenzó a hacer muchas cosas hasta que se encontró con el Dios de la cruz. Dice la historia que él está caminando y David Wilkerson se encontró con Nicky Cruz. Y le dijo, Nicky Cruz, Cristo te ama. El poder de la cruz. 3 palabras, Cristo te ama. Cristo te ama. Y él le contestó a David Wilkerson y le dijo, mejor es que te vayas porque te voy a picar en 1000 pedazos. Y yo estoy seguro que lo hubiera picado en 1000 pedazos, pero cuando Dios llama a un hombre y una mujer a hacer una tarea para su gloria, hermano, no hay diablo que se interponga en tu camino. No hay nadie que se meta en el camino. Y dice que David Wilkerson le contestó, Nicky, tú me puedes matar y hacerme en 1000 pedazos, pero cada pedazo te va a amar. Cada pedazo te va a amar, hermano. Se encontró con el poder de la cruz.
Se encontró con Cristo, se encontró con el Salvador del mundo, el que llevó todos nuestros pecados, el que llevó toda nuestra dolencia, el que llevó todo lo que estaba en contra de nosotros, todo lo que Nicky Cruz había pasado desde su infancia hasta su adolescencia, hasta llegar a ser hombre. Cristo ya lo había llevado en la cruz del Calvario. ¿Se puede imaginar esto, hermano? Cristo te ama y le dice, cada pedazo, si tú me picas, te va a decir Jesús te ama. Cada pedazo te va a decir Jesús te ama. Y la Biblia dice que Nicky Cruz se fue enojado a la casa y estaba en el apartamento, y por 2 semanas esas palabras hicieron hueco en la vida de Nicky Cruz. Esas palabras de que Cristo lo amaba. Él no podía concebir de que alguien lo amaba. Él no podía entender que un poder tan grande lo amaba. Él no podía entender que aún todo lo que él había hecho, toda la maldad, había alguien todavía que lo amaba. Este es el poder de la cruz, el poder transformador, un poder que cambia, un poder que transforma. No importando las divisiones o lo que pueda haber dentro de la iglesia, no importando lo que tú hayas dicho acerca de alguien o la fricción que pueda haber entre 2 o 3 personas, Cristo te puede cambiar en esta tarde. Yo no sé cuál es el Dios que tú conociste, pero el Dios que yo he conocido desde bebé, desde chiquitito, desde niño, es un Dios de poder. Es un Dios de poder, es un Dios que transforma, que cambia. Mira, hermano, usted se imagina dónde usted estaba. Vamos a ponernos en un viajecito y vaya 15, 20 años atrás donde usted estaba antes de que Cristo lo encontrara. Vaya 10, 20, 30, no sé cuántos años usted lleva en el Señor, pero los años que usted lleva en el Señor, váyase y remóntese 10, 5, 4, 3 años. ¿Dónde usted estaba cuando Dios lo encontró? ¿En qué condición se encontraba usted y yo cuando Cristo nos atrapó, cuando Cristo nos encontró? Nos encontrábamos en pecado, nos encontrábamos en el pozo de la desesperación, nos encontrábamos, hermano, tristes, quién sabe, desahuciados por la sociedad, por nuestros padres. No sé cómo tú te encontrabas, pero cuando el poder de la cruz se encontró contigo, cuando el poder de la cruz se encontró, todo tuvo que cambiar. Todo cambió en un instante. En ese momento el curso de nuestra vida cambió. Me acuerdo en mayo, en el día que esta mujer me encontró. Dios la usó para que me encontrara, la hermana Luz. Dios sabe todas las cosas, porque ese día cuando esta mujer me habla de Cristo, yo estaba en lo más sucio del pecado. Pero es que la cruz tiene poder. La cruz tiene poder y estaba inundado en la maldad. El día que ella me habló de Cristo, ella no me vino con mucha filosofía, sino vino con el poder de Dios. No vino con palabras persuasivas, no vino con palabras muy bonitas, sino me dijo, mira, tú vas a la iglesia, no, mira, yo te invito a mi iglesia, Cristo te ama. A veces pensamos que es con mucha palabrería, pero es con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, dejándole lugar al Espíritu de Dios que obra y trabaja en nosotros. Y el día que ella me habló, le hablo a mi hermano, él se convierte, me convierto y el resto es historia. Para la gloria del Señor. Lo que sucede cuando el poder de la cruz, la entendemos, y cuando entendemos, usted entiende todo lo que la cruz es capaz de hacer. Podemos estar aquí toda la tarde hablando del poder de la cruz. Pero yo no sé cómo tú te encuentras. Yo no sé en qué situación tú te encuentras. Yo no sé si tú tienes rencor con alguien, si tienes odio a alguien, no sé, pero Dios nos dice a través de su palabra que a Dios no le agrada la división. A Dios no le agrada cuando el pueblo que Él compró a precio de sangre está dividido. Cuando el pueblo que Él compró a precio de dolor. Porque si hablamos de la cruz, hermano, la Biblia dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Jesús no solamente llevó nuestras enfermedades, Él llevó todo el odio, todo lo que estaba en contra de mí, todo lo que me hicieron, todo lo que me pudieron hacer, aleluya, hasta el día de hoy Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Todo lo que me pudieron hacer cuando yo era niño, no sé, o a ti,
Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Es el poder transformador de la cruz. Para los que se pierden, esto es locura, esto no tiene sentido. Para el que se pierde, y cuando nosotros salimos a las calles a hablar a las personas, nos miran medio funny, nos miran así y hacen muchas muecas porque dicen, pero tú estás sacando tiempo para aquí, para hablarme y estás por acá. Porque el poder de Dios es el que cambia la mente. La Biblia dice en el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son fieles, que hacen sabio al sencillo. La palabra de Dios, ese poder transformador, cuando le permitimos entrar a nosotros, nos va a cambiar. Y no importa lo que diga el vecino, el hermano, no importa. Aunque sea locura para alguien en la iglesia. Porque hay gente que se atreve a decir, mira, pero tú estás loco. Porque no están conectados en lo espiritual. No están conectados con el poder de la cruz. Cuando tú te conectas al poder de la cruz, cuando estás ahí con el poder de la cruz y tú entiendes lo que sucedió en la cruz del Calvario, no hay quien te pare. No puede haber odio en nuestros corazones. No hay lugar, mira iglesia, cuando tú sabes lo que sucedió en la cruz del Calvario, no hay lugar para odiar a mi hermano. No hay lugar para contienda, no hay lugar para ira, para habladurías, para bochincha, no hay lugar para divisiones, porque en mí vive el Dios del cielo, el Dios de la gloria. Ese Dios que nosotros hablamos todo el tiempo, vive en mí, vive en ti. Y me ha enseñado a amar aún hasta a mis enemigos. ¿Que ha habido gente que ha hablado de nosotros? Sí. Pero el poder de la cruz me ha enseñado a amar a mis enemigos. El poder de la cruz me ha enseñado a amar a aquellas personas que a lo mejor yo no le caigo bien. Dios me ha enseñado a amar. Dios nos enseña, el poder de la cruz nos enseña, iglesia, que vivimos en días difíciles, en días duros, en días malos. Pero la venida del Señor está cerca, iglesia. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y te pregunto en esta tarde, para terminar, ¿estás bien con Dios? ¿Habrá en ti algún odio hacia un hermano en este lugar? No estoy hablando del mundo, estoy hablando aquí. ¿Habrá algo en contra de algún hermano? Que si vas a una fiesta no puedes verlo, que si vas a un cumpleaños no puedes sentarte, o a lo mejor dice, yo no voy porque tal persona va a estar allí. Eso no es de Dios. No has conocido el poder de la cruz todavía. No has conocido el poder de la cruz. Y me dice, cuando tú conoces el poder de la cruz, tú sabes perdonar. Tú sabes llevar las debilidades de los otros. Tú sabes amar. Yo no sé cuál es tu situación en este día, pero el poder de la cruz tiene el poder suficiente para cambiar tu situación. Pídele a Dios en este día, vamos a estar de pie, pídele a Dios en este día. Pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo, que en esta tarde tú puedas hacer las paces con alguien, puedas hacer la paz. La Biblia dice, en cuando dependa de mí, de vosotros, debo estar en paz con todos los hombres. Y cuando dice hombre, no es los hombres con los otros hermanos, se refiere a todos, mujer, hombres, niños, jóvenes, jovencitas, habla de todos. La Biblia habla en general. En cuanto dependa de mí, debo estar en paz con todos los hombres. Habrá